Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Eh, la verdad que estoy impresionado por la asistencia que vi ahí. Imagino que muchos deben haber estado con la pantalla prendida y el fútbol detrás. Fue bastante pálido el triunfo en realidad, pero algo es algo, peor es haber perdido. Bueno, les agradezco mucho la invitación, los felicito por el entusiasmo, la gran cantidad de gente, la gran cantidad de estudiantes que están participando de este curso. Y yo a lo que me voy a referir es taquicardias de complejo ancho, a diferencia de lo que vio Raimundo momentos atrás. Esto seguramente ya lo vieron, básicamente las arritmias auriculares o supraventriculares se originan por encima del nódulo auriculoventricular. Perdón, ¿se ve mi puntero? Sí, se ve bien. A ver, déjame... ¿cómo busco puntero acá? ¿No puedo estando con la presentación lista? Por lo visto no. Ok, ¿se ve si la flecha de mi mouse? Sí, el cursor Sí. se ve bien. Perfecto. Y las arritmias ventriculares se originan por debajo del nódulo auriculoventricular. Las taquicardias de complejo ancho abarcan tanto, perdón, ahí está. Las taquicardias de complejo ancho se pueden originar en las aurículas o ventrículos eh, y se definen como aquellas cuyo QRS dura al menos 0,12 segundos. El QRS normal mide menos de 0,12 segundos. Al menos 3 complejos consecutivos es un ritmo no sinusal con frecuencia de al menos 100 por minuto, habitualmente sobre 130. Estas pueden ser sostenidas, es decir, duran 15 segundos o más, o en su defecto, menos de 15 segundos, pero provocan deterioro hemodinámico importante, o no sostenida, que son aquellas que tienen esta duración menor de 15 segundos. Pueden ser regulares o irregulares y pueden tener una sola morfología o varias morfologías, lo que se denomina polimórfico. Es súper importante considerar los elementos clínicos en el momento de uno analizar. En general, este tipo de taquicardias uno lo ve en el servicio de urgencia. Por lo tanto, es súper importante considerar los antecedentes clínicos. Si un paciente tiene una cardiopatía estructural, llámese infarto del miocardio antiguo, una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, más del 80% de la taquicardia de complejo ancho son de origen ventricular. Y eso es fundamental por fines terapéuticos. Esto ya lo vieron ustedes con el Dr. Morris. El QRS normal mide menos de 0,12 segundos, esto es lo que está a la izquierda, y a la derecha se ve una taquicardia de complejo ancho en el cual el QRS desde el inicio hasta el final de este mide al menos 0,12 segundos. Las de complejo angosto son supraventriculares, en cambio las taquicardias de QRS ancho pueden ser supraventriculares o ventriculares, de ahí que esta clase se dedica a diferenciar las ventriculares de las supraventriculares. Los extrasístoles ventriculares que dan origen a una taquicardia, siempre el gatillante de una taquicardia es un extrasístole. Estos están en distintos colores, ahí son de morfología distinta. Observen cómo esto es re importante para considerar los complejos que uno analiza en el electrocardiograma
de las taquicardias de complejo ancho. Observen cómo el QRS normal es angostito, precedido de una onda P, en cambio los ectasístoles ventriculares son muchísimo más anchos y tienen una activación completamente distinta. Esto es una taquicardia no sostenida que dura 3 complejos. Y aquí observamos 2 fenómenos. Esto es una tira de Holter que muestra 3 derivaciones. La del medio corresponde a un V1 y observamos complejos sinusales precedidos de una onda P con un QRS angostito, otro ahí, y después una salva de taquicardia de complejo similar al precedente, es decir, de origen supraventricular. En cambio, acá observamos una taquicardia cuyo QRS tiene una morfología completamente distinta a los complejos basales, y esto es una taquicardia de complejo ancho no sostenida. Las taquicardias, como dije, pueden ser monomórficas, es decir, la morfología es idéntica en todos los complejos, y estas pueden ser ventriculares o supraventriculares con aberrancia o una taquicardia preexcitada, como lo mencionaba el doctor Morris momentos atrás, o puede cambiar de morfología entre un complejo y otro, o entre varios complejos, lo que denominamos taquicardia polimórfica, taquicardia de complejo ancho polimórfica, y estas casi siempre son de origen ventricular. ¿Por qué puede haber una taquicardia de complejo ancho de origen supraventricular? Esto es la activación normal, y una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia se produce porque una de las 2 ramas de las de His se bloquea. Estas tienen periodos refractarios distintos, ambas ramas. Un ectasístole puede encontrar, o una taquicardia puede encontrar, que una de las ramas está refractaria, se conduce por la otra, y por lo tanto la activación de los ventrículos ocurre por la vía normal. Esto es una activación muy rápida, tal como ocurre en ritmo sinusal. Siempre tener presente que el eje eléctrico va a ser similar a un ritmo sinusal, porque la activación ocurre desde el nódulo sinusal, se dirige a la izquierda y hacia abajo, y por lo tanto se mantiene el patrón de activación normal. Una taquicardia ventricular, en cambio, se origina en el músculo ventricular, y por lo tanto la activación es distinta a la activación de una taquicardia supraventricular. Ese es el primer elemento a tener presente en el momento de diferenciar una taquicardia de complejo ancho de origen ventricular o supraventricular. Y como el doctor Morris le mencionó, a propósito de una pregunta, la taquicardia preexcitada, que también produce complejo QRS ancho, ocurre porque la activación ventricular viene desde supraventricular. Sin embargo, activa el ventrículo derecho o izquierdo directamente a nivel muscular, donde se inserta una vía accesoria. Ambas producen un QRS completamente distinto, pero en general estas taquicardias preexcitadas mantienen una actividad desde parecida a la actividad normal, a diferencia de la taquicardia de origen ventricular. Yo voy a solo mostrar un par de ejemplos de taquicardias preexcitadas porque constituyen menos del 5% de lo que uno ve en taquicardias de complejo ancho. Como dije antes, las taquicardias supraventriculares mantienen una activación normal, pero conducidas con bloqueo de rama. Por lo tanto, es fundamental conocer cómo es la morfología de un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. Esto lo diferenciamos básicamente en las derivaciones V1 y V6.
En B1, característicamente en el bloqueo de rama derecha hay una RSR', y en B6 un QRS, en el cual la parte final es la que está más enlentecida. Y en el bloqueo de rama izquierda tenemos una QS o una pequeña R con S y un complejo amplio sin onda Q en B6, dado que se pierde el primer vector que va de izquierda a derecha. Esto es la base de la diferenciación de una taquicardia supraventricular de una de origen ventricular que ocasiona QRS ancho. Las taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia son las mismas que vieron con el doctor Morris, y las taquicardias irregulares corresponden a la fibrilación auricular o taquicardia auricular multifocal. A diferencia de lo que mostró el doctor Morris, estas son conducidas con QRS ancho. Todas las taquicardias supraventriculares pueden eventualmente ser conducidas con QRS ancho. Esto, de nuevo, es un trazado de Holter. Al medio está B1, que es una derivación súper importante para diagnosticar arritmias. Se ve muy bien la onda P en B1 normalmente. Esto es una taquicardia de complejo ancho no sostenida, conducida con aberrancia. La base de esto es que si miramos los complejos normales, son PR, un QRS angosto. Sin embargo, tenemos algunos extrasístoles que son de morfología similar, pero si observamos con atención donde muestro en la flecha, hay una muesca ahí, y la onda T es completamente distinta a la basal, lo que corresponde, aquí hay un segmento ST y una onda T normal de un QRS sin extrasístole, y observamos que hay una muesca que corresponde a una onda P, es decir, esto es un extrasístole supraventricular o auricular. En el extremo derecho vemos con una letra B marcado un complejo absolutamente distinto, muy aberrante, muy diferente a los demás. Y esto corresponde a un extrasístole ventricular. Y si observamos, esto es B1, esto también es positivo en B1, sin embargo, tiene una morfología que es completamente aberrante, es monomórfica este complejo QRS en B1. Y aquí observamos la imagen característica de bloqueo de rama derecha en B1, y además este complejo está precedido por una onda P, por lo tanto corresponde a una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. Observen cómo la activación inicial es rápida y lo que se retarda más es la parte final del QRS, característico de lo que es un bloqueo de rama. Esto es una taquicardia supraventricular, una taquicardia paroxística supraventricular. A la izquierda, morfología de bloqueo de rama derecha. Tenemos más a la izquierda el patrón de comparación típico de bloqueo de rama derecha, y observamos que esta morfología es similar al típico bloqueo de rama derecha. En cambio, a la derecha tenemos una taquicardia paroxística supraventricular conducida con morfología de bloqueo de rama izquierda. B1 negativo, B6 positivo, sin onda Q inicial. ¿Qué pasa con las taquicardias ventriculares? Como dije anteriormente, estas se originan en el músculo ventricular. La activación a través del sistema de His-Purkinje es 3 veces más rápida que la activación que se produce en el músculo cardíaco. Es decir, si yo tengo un foco en cualquier zona del miocardio, este se conduce lentamente hasta alcanzar el sistema de His-Purkinje y activar el resto de los ventrículos. Por lo tanto, una de las características de estas taquicardias
es que el inicio de esta siempre es mucho más lento que un complejo supraventricular. Además de que como se origina en el músculo ventricular, la activación no es desde arriba a la izquierda hacia abajo, sino que habitualmente de abajo hacia arriba, es decir, tiene un eje distinto y un patrón de activación distinto. Cuando la morfología es, a ver, cuando el origen es el ventrículo izquierdo, tiene una morfología de bloqueo completo de rama derecha. Cuando se originan en el ventrículo derecho, la morfología es de bloqueo de rama izquierda. Una de las cosas más trascendentes y más importantes y más rápidas en el diagnóstico, reitero, habitualmente este tipo de taquicardias uno lo ve en el servicio de urgencia. Los electrofisiólogos lo vemos después y por lo tanto es más fácil para nosotros diagnosticarlo. Pero esa es la parte más rápida de diferenciar una taquicardia ventricular. La morfología es completamente distinta a un bloqueo completo de rama típico. ¿Y por qué es tan importante hacer un diagnóstico adecuado? Porque la taquicardia ventricular es la principal causa de muerte súbita en el mundo. Es la principal causa por la cual muere una persona que tiene un infarto, que tiene una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica, degeneran rápidamente en fibrilación ventricular, probablemente lo que le pasó a Eriksen la semana pasada fue una taquicardia ventricular, seguramente no de las que vamos a ver ahora, pero de causa genética seguramente, que rápidamente degeneran en fibrilación ventricular. Las taquicardias monomórficas, como dije, son la causa, son las taquicardias más comunes en pacientes con cardiopatía estructural, requieren un diagnóstico correcto del médico en urgencia, dado que si es manejada en forma inapropiada puede generar rápidamente en fibrilación ventricular y ocasionar una muerte súbita en el servicio de urgencia, que obviamente con los elementos que se cuenta puede ser rescatada. Los criterios diagnósticos más importantes están remarcados: la relación entre aurículas y ventrículos, la característica morfológica, para lo cual vemos básicamente las derivaciones B1, B2 y B6, todas las derivaciones precordiales en el caso de algunas morfologías, y es muy importante la derivación ABR, como les voy a mostrar después. Y el otro elemento es la duración del segmento inicial del complejo QRS, por lo que les mencioné antes, lo cual observamos en las precordiales, en la derivación de 2 y en ABR de nuevo. ¿Qué pasa con la relación entre aurículas y ventrículos? Esto es un elemento prácticamente patognomónico de taquicardia ventricular. El ritmo sinusal continúa en la misma secuencia. Sin embargo, los ventrículos, al activarse por un foco ritmogénico, disparan con una frecuencia mucho mayor que las aurículas. Por lo tanto, existe mayor cantidad de ondas R o complejos QRS que ondas P. Y esto se denomina disociación aurículo-ventricular, lo que, reitero, es prácticamente patognomónico de que si uno lo observa, que la verdad es que no es más de un 20-30% de los pacientes, uno lo visualiza, corresponde a taquicardia ventricular o es diagnóstico de taquicardia ventricular. Arriba observamos una taquicardia regular de complejo ancho, complejos QRS de una sola morfología, y observamos intermitentemente unas ondas P que están señalizadas con flecha, y con esta flecha más marcada hay un complejo de fusión, es decir, aquí hay una onda P, aquí hay un complejo QRS,
que es intermedio entre un complejo QRS angosto y uno ancho, que corresponde a que esta onda P alcanzó a activar parte de los ventrículos, por lo tanto el QRS es más angosto. Ambos elementos de observar menos ondas P que complejos QRS cuando se observan, reitero, así como los complejos de fusión, son característicos de taquicardia ventricular. Abajo otro ejemplo similar. El segundo elemento es la morfología de los complejos QRS. Este es un esquema en base a una publicación que hicimos en la revista chilena de cardiología hace muy poco, en el cual mostramos las características de la morfología del QRS, que arriba corresponde a lo que antes describí, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, analizado en B1, B6. Las taquicardias ventriculares tienen un patrón completamente distinto a lo que es una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. Por lo tanto, en B1 va a haber una morfología que no es RSR'. En B6, como la activación viene de los ventrículos, recuerden que B6 está más o menos en lo que corresponde a 0 grado, en la región lateral se pone el electrodo de B6, y como la activación ocurre en los ventrículos, o fundamentalmente cuando es en ventrículo izquierdo, el complejo QRS es predominantemente negativo, ya que se aleja de ese vector. En el caso de una taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda, a ver, aquí hay una cosa que no dije antes. La morfología de la taquicardia complejo ancho, uno la define como morfología de bloqueo o patrón de bloqueo de rama derecha o rama izquierda. La diferencia la hace B1. Si el complejo QRS es predominantemente positivo en B1, uno la define como morfología o patrón de bloqueo de rama derecha. Si la morfología es predominantemente negativa en B1, uno la define como patrón de bloqueo de rama izquierda. Volviendo a lo que estaba diciendo, en B1 la morfología también es distinta, básicamente porque el QRS es más lento en relación al QRS de un bloqueo de rama típico, y además tiene melladuras o una duración desde el inicio del QRS al pic de la onda S muchísimo más lento, porque reitero, estas taquicardias se originan en el músculo cardíaco, en el cual la activación es mucho más lenta. Y una cosa característica cuando se observa es que en un bloqueo de rama izquierda no puede existir una onda Q. Esto necesariamente implica una activación anormal, y en el caso de una taquicardia de complejo ancho, la presencia de una onda Q en B6 en morfología o bloqueo de rama izquierda, reitero, es característico de taquicardia ventricular. Por tanto, el análisis de una taquicardia de complejo ancho desde el punto de vista electrocardiográfico requiere observación y análisis de algunas derivaciones fundamentales, como son las que les mencioné anteriormente. Y obviamente el conocimiento de lo que es un patrón característico de bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. A la izquierda observamos, no los voy a marear con estas rayitas en realidad, pero a la izquierda observamos una taquicardia de complejo ancho, una taquicardia muy fea, y si buscamos qué patrón tiene en B1 es un QRS positivo.
por lo tanto tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Y si analizamos este QRS ancho, horrible, feo, versus a lo que es el QRS normal en un bloqueo de rama derecha, observamos que es completamente distinto. Este es un patrón prácticamente monofásico, una sola activación en V1. Y las otras dos derivaciones que debemos observar es V6. Esta taquicardia en V6 el QRS es negativo, en circunstancias que en un bloqueo de rama derecha el QRS es positivo, predominantemente positivo. Es decir, esto indica que este vector se está alejando de V6 y por lo tanto se origina en el ventrículo izquierdo, dada la ubicación del electrodo de V6. Y además, observen ABR. El ABR normal es negativo. Recuerden que la activación se inicia desde el hombro derecho, donde está el nódulo sinusal cercano, en la aurícula derecha, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Por lo tanto, siempre el ABR en un origen supraventricular va a ser negativo. En cambio, aquí es un ABR positivo. Y esto indica que la activación está ocurriendo desde el músculo cardíaco, puntualmente del ventrículo izquierdo, pero basta con decir que esto es una taquicardia ventricular, no importa de dónde venga para efectos de ustedes, y basado en que el V1 es diferente a un bloqueo de rama, el V6 manifiesta una activación que viene de izquierda, desde la izquierda y no desde arriba o de derecha a izquierda, y el ABR es positivo. En una morfología de bloqueo de rama izquierda, en cambio, aquí en este ejemplo lo único que mostramos es que la fase descendente en B1 es más lenta y tiene melladuras, lo que no corresponde a una activación rápida como ocurre en un origen supraventricular, lo cual es sugerente de un origen ventricular. Esta es una taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda. Observen que el QRS, si bien es cierto, tiene una R inicial en B1, es predominantemente negativo, pero aquí hay una cosa característica, además de que todos los complejos son negativos. En B6 tiene un QS, en circunstancias que el QRS normal en un bloqueo de rama izquierda no tiene Q, como dije anteriormente, lo cual es característico de un origen ventricular. Y si vamos a la derivación ABR, de nuevo tenemos un ABR positivo, lo que indica que la activación, el vector está apuntando de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. En cambio, y otra característica morfológica es lo que muestro acá. Básicamente, uno siempre tiene en un ritmo sinusal y un origen supraventricular. En las precordiales siempre hay complejos QRS completos o complejos RS. La ausencia de estos complejos QRS de origen supraventricular, es decir, que tengan QRS y que sean complejos monofásicos de una sola morfología, sin el complejo que antes mencioné, se llama un patrón concordante, es decir, todas las derivaciones en B6 son negativas o positivas. Y esto no es normal en un origen supraventricular. Esto también es parte de uno de los criterios de Brugada que probablemente han escuchado para diferenciar taquicardias de complejo ancho. Este es un ejemplo en una
taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda, en el cual hay un solo elemento bien característico, que lo muestra la flecha, que tiene una Q inicial en B6 y también la tiene en B5, lo cual no debiera ocurrir en un bloqueo de rama izquierda, por lo tanto esto es indicativo de un origen ventricular. En cambio, una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, también morfología de bloqueo de rama izquierda, no tiene Q inicial en B6 y observen el ABR completamente negativo. Otro ejemplo de morfología en B1 con morfología o patrón de bloqueo de rama derecha, un complejo QRS monofásico, y en B6 un complejo QRS predominantemente negativo y ABR un tremendo complejo QRS positivo, es decir, una morfología completamente distinta a lo que es un bloqueo de rama derecha típico. A diferencia de esto, en el cual también taquicardia con complejo QRS ancho, vean B1 un QRS negativo, en en ABR un complejo QRS negativo, en B1 R pequeñita, R estrictamente, y un QRS predominantemente positivo en B6, y lo que está más ensanchado aquí es la parte final, la onda S en B6. Finalmente, y esto es lo más complejo de analizar, es la parte del inicio del complejo QRS. El algoritmo de Brugada, que es uno de los primeros y más reconocidos de origen para diferenciar taquicardias de complejo ancho regulares, los hermanos Brugada fueron los primeros que llamaron la atención sobre este elemento, que es la duración, ante la presencia de un complejo QRS en las precordiales, analizar desde el inicio del complejo QRS hasta el nadir, donde termina la onda S. Si este dura más de 100 milisegundos, es indicativo de taquicardia ventricular. Y la razón es la que le dije adelante. Básicamente, la inserción o el inicio en el músculo cardíaco de este complejo ventricular, o este extrasístole que gatilla una taquicardia ventricular. ¿Cuáles son los top 5 para diagnosticar taquicardia ventricular? Reitero, cuando uno ve una taquicardia QRS ancho, el regular, el diagnóstico fundamental es: esto es ventricular o supraventricular con aberrancia. ¿Qué es lo más importante? Descartar que esto sea taquicardia ventricular, porque si lo tratamos inadecuadamente, las consecuencias, como dije antes, pueden ser desastrosas en el servicio de urgencia. Los top 5: observar una onda R positiva en ABR. La ausencia de complejos RS o QRS en las precordiales, es decir, un patrón concordante positivo o negativo. Un patrón atípico de bloqueo de rama. Esto es lo más fácil de determinar. Uno mira B1, B6, este bloqueo de rama es típico, no es típico. Atípico, ventricular. La presencia de disociación aurículo-ventricular o mayor cantidad de complejos QRS que ondas P. Diagnóstico de taquicardia ventricular, y esto es más difícil para un ojo que no está bien entrenado, que es el comienzo lento del segmento inicial del QRS. Tiene números que no me voy a detener en eso, pero básicamente, como les mencioné, en las precordiales, la búsqueda de estos criterios de Brugada es lo más
apropiado. ¿Por qué es tan importante el diferenciar si esta taquicardia de complejo ancho es ventricular o supraventricular? Porque si es supraventricular, a ver, partimos de la base que toda vez que una taquicardia de cualquier tipo llega a un servicio de urgencia bien tolerada, uno puede intentar tratamiento farmacológico o en el caso de los supraventriculares, maniobras vagales, como les enseñó el doctor Morris. Sin embargo, si una taquicardia tiene compromiso hemodinámico, porque el paciente está hipotenso, está hipoperfundido, está frío o tuvo un síncope, esa taquicardia requiere un manejo inmediato con cardioversión eléctrica. No usamos fármacos. Sin embargo, si el paciente está estable, uno puede usar fármacos. Aquí tenemos una taquicardia regular de complejo ancho, en el cual en el servicio de urgencia le dieron verapamilo primero. Verapamilo es un fármaco que bloquea el nódulo B, produce vasodilatación y por lo tanto descarga adrenérgica. Por lo tanto, nosotros lo contraindicamos en pacientes con taquicardia de complejo ancho, excepto que uno tenga claramente signos de que es una supraventricular con aberrancia. También contraindicamos el uso de adenosina. La adenosina produce una vasodilatación intensa y si bien es cierto convierte en forma inmediata prácticamente una taquicardia supraventricular en la cual participa el nódulo B, dado que bloquea vigorosamente el nódulo B, excepto en esas condiciones no la indicamos en otro tipo de taquicardia de complejo ancho. Bueno, a este paciente le dieron verapamilo, 5 miligramos, después amiodarona, 150 miligramos, y luego de nuevo otra dosis de verapamilo. Aquí están los horarios, esto es una cosa real, y vean lo que pasó a las 22:53, le repitieron la dosis de verapamilo, 10 miligramos de verapamilo. Esto implica vasodilatación importante, caída de la presión arterial, descarga adrenérgica. Y en el momento que uno aumenta el drive adrenérgico, obviamente que cualquier taquicardia se va a acelerar. Y aquí ocurrió que esta taquicardia se aceleró y degeneró en una fibrilación ventricular. Esto mismo puede ocurrir en una fibrilación auricular preexcitada, si uno le da verapamilo o adenosina e incluso amiodarona en el servicio de urgencia. Lo mencionó algo el doctor Morris delante. Obviamente en el servicio de urgencia existe un desfibrilador, por lo tanto esta es la descarga que se aplicó de 300 joules, con lo cual el paciente volvió a ritmo sinusal, pero recayó rápidamente en taquicardia. Obviamente el doctor no volvió a indicarle verapamilo. Muy corto, solo mencionar las taquicardias ventriculares polimórficas, básicamente porque estas obedecen a tres causas. Uno es en el servicio de urgencia por isquemia, y es una de las razones por la cual un porcentaje importante, 10-20% de los pacientes con infarto, mueren súbitamente, y es porque parten con una taquicardia polimórfica, isquémica, que degenera en fibrilación ventricular. Sin embargo, las otras taquicardias polimórficas se observan en dos condiciones. Una en pacientes que tienen canalopatías por un síndrome de QT largo, o que tienen una forma también de cardiopatía genética que se llama taquicardia dependiente de catecolaminas. Y el tema es que estas taquicardias degeneran rápidamente en fibrilación ventricular y producen muerte súbita. Las distintas formas de canalopatías, síndrome de Brugada, QT largo congénito, taquicardia catecolaminérgica, son la principal causa de muerte súbita
en gente joven, en niños y en deportistas. Lo más probable es que si Eriksen no se le demuestre que tiene alguna cardiopatía estructural, lo que tenga de base es una canalopatía o un trastorno, una arritmia genéticamente mediada. Y estas, reitero, son las que producen su manifestación, es síncope y muerte súbita, porque estas taquicardias polimórficas rápidamente degeneran en fibrilación ventricular. ¿Por qué otra cosa se las menciono? Perdón, una forma que uno debe investigar un enfermo joven con potencial taquicardia ventricular polimórfica es la presencia de síncope súbito, sin ningún pródromo. Una de las causas que uno debe investigar es el origen, que puede originarse por una taquicardia polimórfica. Y la otra razón, como les decía, por la cual se la menciono, es porque hay un montón de drogas antiarrítmicas, antibióticos, antihistamínicos, antidepresivos, que prolongan el intervalo QT. Y al prolongar el intervalo QT, se puede producir una taquicardia polimórfica que se llama torsión de las puntas o torsade de Pointes, y que puede degenerar en fibrilación ventricular. Si asociamos que estos fármacos pueden darse en un paciente cardiópata o hipertenso que usa diuréticos, por lo tanto puede tener hipocalemia o hipomagnesemia, se potencia el efecto y puede ocurrir una taquicardia de este tipo. Esto ya se lo mostré antes. Esto es un paciente a las 7 de la mañana en la unidad coronaria de nuestro hospital, que estaba con angina de reposo, es decir, estaba cursando un síndrome coronario agudo. Observen el supra del nivel de CT que hay mostrado en las flechas, y rápidamente empezó a hacer taquicardias de QRS ancho de morfología distinta, como se observa aquí. Esta es una taquicardia polimórfica de origen isquémico y que rápidamente degeneró en todas estas rayitas que observan aquí, que corresponde a una fibrilación ventricular y que fue recuperada con una descarga de una desfibrilación. En el síndrome largo congénito ocurre lo mismo, pero aquí la diferencia es que habitualmente son salvas de taquicardia no sostenida que rápidamente pueden degenerar en una fibrilación ventricular. Este es un ejemplo de fármacos, hombre de 80 años con fibrilación auricular paroxística, que usaba miodarona, era hipertenso, además estaba usando diuréticos, hizo un bloqueo auriculoventricular y observen cómo empieza a hacer taquicardia polimórficas, algunos complejos para arriba, otros para abajo, y esto degenera posteriormente en una fibrilación ventricular. Esto es una taquicardia preexcitada, que no son polimórficas. Se las muestro básicamente por lo que le preguntaron al doctor Morris delante, complejos QRS muy anchos, muy aberrantes, de una sola morfología, pero la diferencia es que ustedes, si ponen atención, los ciclos son distintos. Ahí arriba está 220 milisegundos, acá 200 milisegundos, lo que implica una frecuencia de 300 por minuto. Rápidamente esto puede degenerar en fibrilación ventricular y es una de las causas de muerte súbita también en personas jóvenes. El Wolff Parkinson White es una causa de muerte súbita por este tipo de arritmia. Este es el patrón característico que vieron. ¿Y por qué en estos pacientes también contraindicamos el uso de verapamilo? Este es un paciente ecuatoriano que tenía un Wolff Parkinson White, usaba miodarona por varios años, hizo un episodio presincopal, consultó en el servicio de urgencia en Quito,
Le encontraron una frecuencia de aproximadamente 250 por minuto, le indicaron verapamilo, y observen la frecuencia salvaje que tiene cada cuadradito grande implica 200 milisegundos y 200 milisegundos implica 300 por minuto. Nadie resiste esa frecuencia. Y esto, posterior al verapamilo, reitero, la vasodilatación, el drive adrenérgico, degeneró en fibrilación ventricular. Posteriormente, al salir a ritmo sinusal, ustedes observan la pregunta que hicieron delante, el patrón típico, un PR corto, una onda delta, que en este caso está hacia abajo, y un complejo QRS ancho, la tríada de la preexcitación ventricular. En la duda, por lo tanto, uno no debe tratar nunca con verapamilo ni adenosina a un paciente en el servicio de urgencia con una taquicardia de complejo ancho. En la duda, tratar siempre como taquicardia ventricular. Para la casa, entonces, las taquicardias de complejo ancho representan un desafío diagnóstico en la atención de urgencia y posteriormente para analizar conducta en el cardiólogo que ve al paciente posterior a esto. La observación cuidadosa como todo acto médico, que es fundamental y que uno nunca debe descuidar, permite hacer el diagnóstico rápido en la gran mayoría de los casos. La taquicardia de complejo ancho regulares en pacientes con cardiopatía estructural, la gran mayoría corresponden a un origen, tienen un origen ventricular, por lo tanto, taquicardia QRS ancho en servicio de urgencia, en paciente que tuvo un infarto, que tiene una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, taquicardia ventricular lejos lo más probable, independiente que pueda ser supraventricular, pero para fines prácticos debemos considerarla como taquicardia ventricular. La presencia de un patrón atípico, algo súper simple de ver, y una onda R positiva en ABR, más la ausencia de complejos RS en precordiales, son los elementos más rápidos que permiten hacer el diagnóstico. En la duda, tratar siempre como taquicardia ventricular mediante una cardioversión eléctrica. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat, se la leo. Ajá. ¿Es frecuente ver la onda Q en taquicardia ventricular con morfología de bloqueo completo de rama izquierda o es un hallazgo difícil de encontrar? No es difícil de encontrar y depende básicamente de la localización. En las taquicardias ventriculares, la morfología depende del sitio de origen en el músculo cardíaco, en el miocardio. Una taquicardia que se origina en el ventrículo izquierdo hacia la región inferior, hacia la región lateral del ventrículo izquierdo, el vector va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, muestra característicamente QRS predominantemente negativos. Si una taquicardia se origina en el ventrículo derecho, obviamente que tiene una morfología distinta. Y en un paciente que tiene morfología bloqueo de rama izquierda, el que tenga o no onda Q depende exclusivamente de la localización. La mayoría de las taquicardias que tienen morfología bloqueo de rama izquierda se originan en el ventrículo derecho, ya sea por una displasia de ventrículo derecho o taquicardias idiopáticas. Y pueden tener una onda Q inicial cuando se originan más hacia el septum interventricular. No es lo más frecuente de ver en morfología de bloqueo de rama izquierda la onda Q, pero sí se observa con cierta frecuencia. Muchas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas. Le agradecemos nuevamente, parte de todos nosotros, ya que
Sabemos que un viernes a las 8 de la tarde es difícil, pero se lo agradecemos nuevamente y gracias por todo.